Doctor Camilo, aquí en Caracol Radio tenemos ese documento del que habla usted de las propiedades y nos aparece Iluminata, Depósito, Iluminata, apartamento número 27, eso es en la calle 81-56-74. En Barranquilla nos aparece en Iluminata también un garaje que es el número 6, nos aparece en Bogotá, zona centro, un apartamento en la carrera primera de este número 8510 y en Barranquilla otro inmueble, también un garaje en el edificio Iluminata, el documento del cual usted nos está hablando de las propiedades de Benedetti. Pero yo lo que le quería preguntar era sobre esa casa del allanamiento y el vínculo con Leiva, porque Leiva acaba de tener un contrato de 8.000 millones de pesos de RTBC. ¿Eso para usted, que es un experto en transparencia, le despierta alguna inquietud? Claro, totalmente. Yo hace una semana y media escribí una columna en Cambio en la que estoy denunciando eso, porque es muy extraño que esa casa en la que vive Armando Benedetti y su esposa, que la esposa está diciendo que era de Leiva, tiene relación con este personaje, con Ricardo Leiva, que es el representante legal de una empresa que se llama Ave Fénix Entretenimiento SAS, a la cual la RTBC el 23 de octubre le dio un contrato a dedo, sin licitación, sin invitar a un solo oferente adicional, por 8.000 millones de pesos, para organizar el concierto en el marco de la cumbre de la CELAC que tuvo lugar hace un par de días. Ese contrato es un contrato que claramente viola todos los principios de selección objetiva, que no tenía ninguna justificación real. Ahí hay unos estudios previos muy flojos en donde intentan justificar por qué tiene que ser un contrato directo con ellos, pero uno no encuentra. Yo consulté con por lo menos unos 6 expertos en contratación estatal. Absolutamente todos me dijeron ese contrato es ilegal, no tiene ninguna justificación legal, no se necesitaba. Y ese contrato, insisto, se firma el 23 de octubre, 2 meses después de que Ricardo Leiva le cedió el contrato de leasing a Armando Benedetti sobre su propiedad, sobre la propiedad de Lagos de Cabo Jaral. Luego, ahí hay algo muy extraño, pero les voy a agregar una cosa. Investiguen ustedes, yo tengo que confirmar esto, pero investiguen ustedes quién hoy en día está viviendo en el apartamento del piso 27 de la Torre Iluminata, que está a nombre de Armando Benedetti, y se van a encontrar una sorpresa muy grande. ¿Quién está viviendo ahí? No lo puedo decir porque no lo puedo confirmar en este momento, lo tengo de un pelo, pero eso cierra el círculo de la denuncia que he estado presentando durante las últimas semanas. A ver, el doctor Benedetti fue embajador en Venezuela y por eso se nos pasa por la cabeza también el señor Saab. Esa casa objeto del allanamiento, esa casa fue de Saab, ¿cómo termina en manos de Leiva? Eso es muy curioso, digamos, mire, hasta 2011 esa casa fue de Alex Saab, y Alex Saab se aparece en el folio de matrícula entregándole la casa a Colpatria como resultado de una dación en pago por 2.100 millones de pesos. En esa época Saab tuvo una crisis financiera compleja, entonces varias de las propiedades de él fueron embargadas y fueron objeto de procesos judiciales, como resultado de los cuales él termina entregando sus activos a los bancos. Entonces, ese es el contexto en el cual muy probablemente se dio esa transferencia. Pero, de todos modos, uno se pregunta si no es más que una simple coincidencia el hecho de que tiempo después termine viviendo el señor Armando Benedetti en la casa. Cuando uno le pregunta al banco, no dan respuesta. Cuando uno le pregunta a Benedetti, tampoco da explicación. Y digamos, se limitan a señalar que pues esto es una especie de coincidencia que, yo no sé, digamos, para los que conocemos cómo opera la corrupción en Colombia, nuestro instinto nos dice que hay algo mucho más que una mera casualidad. Doctor Enciso, en lo que usted nos decía hace un momento de la torre Iluminata, del edificio Iluminata, le entendí que eso es en Barranquilla, pero en esa lista de propiedades aparecen 2 propiedades con direcciones distintas. ¿A cuál se refiere o es la misma propiedad? Es que hay 2 direcciones que pueden ser ligeramente diferentes. Una corresponde al inmueble, al apartamento como tal del piso 27, que es todo el apartamento, y hay otro que es el parqueadero. Ahora, Benedetti tiene otras propiedades, recordemos la casa de Puerto Colombia de los 3.600 millones de pesos que compra con plata que le presta Euclides Torres.
Benedetti reconoció que recibió 3.600 millones a través de 2 empresas de Euclides Torres, pero que en escritura solo paga con 1.500 millones de pesos, según la escritura de venta. Y el señor Benedetti tampoco le ha explicado a los colombianos qué pasó con los 2.100 millones de pesos adicionales, en dónde están, en qué se los gastó. Él no nos ha dicho eso. Y la otra propiedad es el apartamento de Bogotá, que también ha sido objeto del proceso de extinción de dominio que la Corte Suprema le ha venido instruyendo hace ya bastantes años. Estamos hablando con Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia de la Presidencia. Hernando, lo escucha el doctor Enciso. Doctor Enciso, buenos días. El día de ayer usted oportunamente le solicitó a la Procuraduría la suspensión provisional y automática del ministro del Interior por sus insultos contra la magistrada Lombana. ¿Qué expectativas tiene usted de eso? Y además también, en la medida en que usted ha sido generoso, dando datos muy importantes, quiero decirle lo siguiente. A partir de su valiente solicitud, la Corporación de Excelencia de la Justicia va también, coadyuvando la suya, a solicitar la suspensión inmediata del ministro del Interior. Bueno, mire, eso es muy importante. Yo creo que la lucha por la integridad y la transparencia de las instituciones colombianas tiene que volverse un verdadero movimiento de interés nacional. Esto no es una pelea de Camilo Enciso contra Benedetti o contra el gobierno Petro o contra la izquierda, ni mucho menos. Es que la lucha por la integridad de las instituciones en Colombia es una cosa que atraviesa ideologías, que atraviesa partidos, tiene que volverse una lucha de todos los colombianos. Yo celebro lo que me están diciendo de la Corporación de Excelencia en la Justicia, pero ojalá que a la Procuraduría le llegaran 100.000 peticiones de ciudadanos indignados pidiéndole al Procurador actuar de manera enérgica en el marco de sus funciones. Si la Procuraduría hiciera eso, el señor Benedetti hoy, antes de terminar el día, estaría suspendido del cargo. Doctor Enciso, además de este evento que usted denuncia, se hizo en el marco de la CELAC por parte de Ricardo Leiva, usted denunció, dice, tengo pruebas que demuestran cómo desde por lo menos abril de este año, ya con Benedetti como ministro, el Ministerio del Interior le había pedido a RTBC suscribir un convenio interadministrativo para trasladarle 88.000 millones de pesos para la realización de este tipo de eventos. ¿En qué consistía ese convenio interadministrativo y finalmente se firmó o no se firmó? El convenio interadministrativo consistía en el interés que tenía el Ministerio del Interior de trasladar esos recursos a la RTBC, que puede usar un régimen de contratación estatal especial, que es un poco más flexible, que le permite adelantar procesos contractuales más rápidos e incluso pues utilizar estos contratos directos. Pero esos contratos directos tienen que estar justificados. Eso opera dentro de un marco legal que acá claramente se violó. El convenio interadministrativo, hasta donde yo tengo conocimiento, finalmente no se firmó, pero lo que sí muestra la correspondencia que yo publiqué entre la RTBC y el Ministerio del Interior, muestra el interés del Ministerio en trasladar esos recursos para poder beneficiarse de ese régimen de contratación especial. Yo mirando los estudios previos y mirando el proceso contractual de ese contrato que al final le terminaron adjudicando a Fénix Entretenimiento, veo que la plata viene de otro convenio con una agencia especial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Pero para efectos prácticos muestra la intención y el conocimiento del Ministerio del Interior de que desde la RTBC se podían otorgar este tipo de contratos de esta manera. Son las 7:22. Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia de la Presidencia, y sus denuncias alrededor de el patrimonio y los bienes del ministro Armando Benedetti. Doctor Enciso, como siempre, muchísimas gracias por atender a 6 AM de Caracol Radio. Muchas gracias a ustedes. Feliz día.